Muchos cristianos no saben cómo responder cuando se les pregunta por qué afirmamos que Jesús es Dios. Y del otro lado, muchos ateos no se han dado cuenta de que su propia visión del mundo tiene varios dilemas profundos que no pueden evitar. Dilemas que hoy voy a mostrar. Incluso hasta poniéndome de su lado para ayudarles a argumentar mejor. Pero la verdad es que todo esto queda pequeño frente a lo que realmente marca este día, y es que Costa Rica quedó eliminada del mundial. Y aunque sé que más de uno me va a decir que Dios no se mete en el fútbol, vengo a decirle que están equivocados, porque esa no es la imagen de Dios que presenta la Biblia, ni mucho menos la que vemos en Jesús. Así que todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy Diego Fallas, el anfitrión de este espacio en el que interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Pero tengo que serle sincero, tengo que ser honesto, tengo que confesar de que un día como hoy es un día de luto. Hoy me duele hablar de fútbol. Los que me conocen saben que esa es una de mis grandes pasiones, pero un día como hoy, un día gris, triste, un día no hay palabras para eso. Después de la eliminación de Costa Rica del Mundial, donde teníamos todo para pasar, es algo doloroso y podría decir muchas cosas que harían que esto no fuera un podcast de teología apologética, pero voy a dejar eso de lado. Eso lo dejamos para otro show, no sé, lo que sea, o para cuando estoy solo en mi cuarto llorando porque Costa Rica no fue al mundial. Pero entonces vamos al punto, y es que relacionado a esto, muchas veces he escuchado la pregunta de que ¿con quién va Dios, digamos, a un partido de fútbol, verdad? Y la he escuchado en el sentido de que esto incluso hasta se presenta como una objeción en contra del cristianismo, ¿verdad? Bueno, como la idea de Dios y la oración es absurda, como si eso fuera absurdo, porque vemos que ambos jugadores de ambos equipos los vemos, ¿verdad?, arrodillados antes de que empiece el juego y demás. Y sabemos que no es posible que los dos ganen, entonces se piensa que por eso la idea de la oración y Dios son absurdas, ¿verdad? Pero otros también dicen que Dios no se mete en el fútbol, ¿verdad? Que Dios no se mete en cosas como eso porque simplemente no tiene tiempo para eso, ¿verdad? Como si Dios fuera el presidente de una gran compañía llamada Universo Inc., ¿verdad? Una gran compañía que no tiene tiempo para cosas sin importancia. Otros también incluso dicen que Dios no se mete en eso porque es algo mundano, es algo terrenal, ¿verdad? Es algo físico, y Dios, por el contrario, solamente ve asuntos celestiales. Y resulta que la razón por la que hablo de eso no es solamente para tratar de digerir mis penas futbolísticas, sino es porque detrás de cada una de esas ideas vemos malas concepciones de Dios. En el primer caso, ¿verdad? Que dice que la oración es absurda porque ambos están orando para Dios y pidiendo cosas opuestas. Vemos como que la idea, lo que está detrás de eso, es como que si la oración obligara a Dios a actuar de cierta forma. Como si Dios fuera un genio para conceder tus deseos, porque si este fuera el caso, efectivamente tenemos una contradicción. ¿Verdad? Si Dios recibe oraciones contradictorias, ¿cómo haría Él si acaso el trabajo de Él es mantener a todo el mundo feliz? ¿Verdad? ¿Cómo haría Él si el equipo A le pide ganar y el equipo B también? ¿Cómo Él hace para responder a los dos que sí? No puede, y eso es absurdo. El detalle está en que esta no es una visión correcta de Dios. Dios no es un genio que está obligado a conceder todas nuestras oraciones, menos aún nuestros deseos. Y el ejemplo máximo es Jesús. Vemos en Mateo 26:39, donde Jesús dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Y vemos esto que impresionante. Es ese Jesús, ¿verdad? Hablando momentos antes de su crucifixión, este Jesús ya sabiendo todo lo que iba a venir. Y ese versículo me encanta en ese sentido porque ilustra muy bien, muy claro lo que es la oración. Primero vemos que la oración nos permite ser transparente, nos permite ser vulnerables con Dios y expresarle nuestra voluntad. Vemos que Jesús mismo, en estos momentos antes de la crucifixión, él le dice, hey, si es posible, no me haga beber este trago amargo. ¿Verdad? Lo que él está diciendo es, si es posible, no me haga pasar por eso que yo ya sé que viene. Pero segundo, también ese versículo nos muestra cómo nuestro papel debería ser, sí, ser transparentes ante Dios, decirle nuestra voluntad, pero también sabiendo que vamos a aceptar su voluntad divina, que es perfecta, que es buena, que es agradable. Y por si queda la duda, es mejor que nuestra voluntad, porque Dios es infinitamente perfecto, no como nosotros, ¿verdad? Dios no siempre concede nuestras oraciones y esto es bueno. Entonces no hay problema, digamos, si dos personas oran a Dios por cosas opuestas, porque Él va a conceder las cosas de acuerdo con su voluntad perfecta y que no cambia. Dios no siempre concede nuestras oraciones y eso es bueno. ¿Quién sabe de dónde estaríamos si Dios concediera todos nuestros deseos, ¿verdad? Cosas que hoy queremos una cosa, pero mañana queremos otra, que muchas veces queremos cosas que nos destruyen, que nos guiamos por nuestro corazón engañoso, como dice Jeremías. Qué bueno y gracias literalmente a Dios que Dios no siempre concede nuestras oraciones y nuestros deseos. Y que podemos aprender nosotros a depender más de Dios al sí, expresarle nuestra voluntad a Dios, pero someternos a su voluntad perfecta. Hay una frase trillada y es que Dios normalmente da tres respuestas, ¿verdad? Puede dar un sí, puede dar un no y puede dar un todavía no. Y no siempre, ni siquiera en el fútbol, ni siquiera cuando la clasificación de Costa Rica está en juego, Dios le dice que sí a todo el mundo. Si este fuera el caso, nosotros realmente seríamos Dios y Él nada más sería un asistente nuestro para hacer lo que queremos cuando queramos y como queramos que lo hiciera. No, no, no. Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Segundo, recordemos esta idea de que Dios no se mete en esos asuntos porque no tiene tiempo para eso, ¿verdad? Como si fuera este presidente de una compañía que no tiene tiempo para cosas sin importancia. Que dicen, no, a mí no me molesten con eso, ¿verdad? A mí moléstame con las cosas importantes. Y vemos que esta visión de Dios está mal por dos razones. Primero, Dios no es un ser distante como el presidente de una compañía del que tenemos esta idea ahora de que mejor nosotros no lo molestamos a Él con esas cosas que no valen su tiempo, ¿verdad? Dios no es este ser distante. Dios es infinito y nunca anda corto de tiempo. ¿Verdad? Dios tiene la capacidad para atender los mayores aspectos del universo, así como los menores. Dios está consciente de los grandes temas a nivel mundial, de cómo se mueven los planetas, las galaxias en el universo, pero también está consciente de cuando cae una hoja de una planta y a los pájaros cae un terreno, como la Biblia misma nos dice. Y sí, Dios también está consciente del fútbol, pero el punto es, Dios está consciente de tanto lo grande, lo importante que pasa y lo minúsculo y lo que quizás podemos decir que no es importante. Pero además, el otro punto es que Dios es un Dios relacional, ¿verdad? Y quizás Dios no está apoyando a un equipo o a una selección como en el sentido de que tiene esta camisa puesta, ¿verdad? Como si fuera un fan como nosotros. Pero Dios sabe que a muchos seres humanos les interesa y en medio de esa relación que Dios quiere tener con nosotros, hay un espacio en su mente para esas cosas. Es como cuando un hijo te trae un juguete, ¿verdad? Y te pides que juegues con él y quizás a ti ese juego o ese juguete, por el mero hecho, ¿verdad? Por lo que te aporta el juego, pues eso quizás no te llame la atención y tú podrías pasar 1000 veces a la par de ese juguete y ni siquiera determinarlo, ni siquiera saber que está ahí. Pero cuando ese niño te lo trae y empieza a jugar contigo, por el bien de la relación que tú tienes con ese niño, pues tú te interesas si llegas a participar del juego. Dios, el Dios relacional, tiene espacio para las cosas que a ti te importan porque tú le importas, sencillamente.
Y entonces terminemos con la idea de que Dios no se mete en el fútbol porque el fútbol es una de tantas cosas mundanas y Dios solo ve aspectos celestiales o espirituales. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero, esta idea pareciera venir más de corrientes gnósticas o incluso orientales que tratan los aspectos espirituales como las cosas, como si fueran lo único que es bueno, y las cosas que se consideran mundanas, como esta tierra, ¿verdad? Como si fueran cosas malas o por menos de segunda categoría. Pero el cristianismo no es así. Jesús no es así. Jesús mismo le da valor a lo físico cuando él mismo asume una naturaleza completamente humana. Jesús hizo cosas meramente humanas. Jesús era carpintero y hasta se preocupó por el vino en una boda. Él nos andaba despreciando lo físico solamente por andar enfocado en aspectos espirituales, ¿verdad? Eso es, al final de cuentas, un falso dilema. No tenemos que escoger una o la otra y le puede dar importancia tanto a lo físico como a lo espiritual, porque vemos que Jesús mismo lo hace. Y Jesús ya nos muestra que sí le importan los aspectos físicos, que esos son buenos y que estos tienen un espacio en su consideración. Pero hay un punto extra y realmente es el punto que quiero abordar en medio de todo esto y involucra cosas más importantes que un partido de fútbol. Y es que la pregunta que surge muchas veces es, bueno, ¿de qué lado está Dios? ¿Verdad? ¿A qué equipo está apoyando Dios? ¿Con quién va Dios? Y creo que eso refleja una idea sutil, pero muy errónea en el orden de prioridades y muestra cómo el secularismo y el humanismo está infiltrado hasta en creencias cristianas. Porque esta pregunta, creo yo, no sale desde una perspectiva cristiana bíblica, pero sí puede salir desde una perspectiva cristiana influenciada por estas otras corrientes. Y es que, miren esa pregunta, bueno, ¿con quién va Dios? Mira cómo es el ser humano que está primero en la pregunta y es Dios el que se acomoda, ¿verdad? Estamos preguntando, bueno, ¿de qué lado de los dos humanos está Dios? Es decir, el ser humano ya tiene su posición definida y la pregunta es si Dios se pone de mi lado o no. Cuando en realidad la visión correcta debería ser exactamente al revés. Yo preguntar dónde está Dios, cuál es la posición de Dios y entonces yo me pongo de su lado. Y esto aplica para un partido de fútbol, ¿verdad? Dios tiene la voluntad sobre el marcador y la alcanza por medio del libre albedrío de los jugadores. Y esa buena voluntad es tanto para el que gana como para el que pierde, ya que en ambos casos Dios se puede dar a conocer de formas distintas. Pero el principio que estoy dando es más grande que esto. Y es que en lugar de yo buscar que Dios esté de mi lado, lo que yo tengo que asegurarme es asegurarme yo estar del lado de Dios y haciendo su voluntad. Muchas veces tenemos estas cosas al revés y es que queremos a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza y que Él actúe como nosotros quisiéramos, cuando somos nosotros los que somos hechos a su imagen y semejanza y el único Dios verdadero es Él. Así que dejemos que Él sea Dios y enfoquémonos nosotros en hacer lo que a nosotros nos toca. Y en este caso, un día como hoy para mí es estar de luto porque Costa Rica no estará en el Mundial. Pero vean, si incluso en un partido proyectamos estas ideas equivocadas sobre Dios, ahora imagínate lo que pasa cuando hablamos de moralidad. Y aquí es donde se pone interesante y eso es lo que vamos a ver más a continuación. ¿Quieres fortalecer tu fe con recursos confiables sin perder horas buscando qué leer? Preparé una lista seleccionada de libros esenciales de teología, filosofía y apologética para que tengas un punto de partida claro y seguro. Solamente entra a diegofalles.com/recomendados y encontrar lecturas que realmente construyen tu entendimiento y tu vida espiritual. Descubrir tus próximos libros en diegofalles.com/recomendados. El argumento moral a favor de la existencia de Dios es uno de los más poderosos, creo yo, porque no se queda solamente en cosas teóricas o abstractas, sino que impacta directamente como cada uno de nosotros vive. Pero quizás no todas las personas estén conscientes de las constantes físicas del universo o los valores que tienen esas constantes, o quizás no todos estén pensando en la causalidad, ¿verdad? En el principio de causalidad y todas esas cosas. Pero sí, todos nosotros nos enfrentamos con decisiones de qué hacer
si eso está bien, si eso está mal, si eso hay que cambiarlo, de cómo actuar, de cosas que queremos hacer, pero no sabemos que no son correctas. Así que creo que el argumento moral tiene un poder diferente porque impacta directamente en el medio de nuestra experiencia cotidiana. Y muchas veces se toma el mal en el mundo como un argumento en contra de Dios. Pero la verdad es que si Dios no existiera, no podríamos ni siquiera afirmar que algo está bien o que algo está mal sin un fundamento adecuado. ¿Cómo podríamos decir que algo está malo, verdad? ¿Cómo podríamos decir que algo no es como debería ser si no hay un estándar para saber cómo debería ser? Como diría C.S. Lewis, ¿verdad? Parafraseado. ¿Cómo voy a saber si una línea está torcida si yo no sé primero lo que es una línea recta? Y tenemos que ese estándar de esa línea recta es Dios. Y de ese estándar precisamente nos habla el argumento moral. Este argumento se centra en dos ideas. La primera idea es de que únicamente si Dios existe, solamente en este caso podríamos tener una moralidad objetiva. Esto quiere decir de que solamente si Dios existe, realmente podríamos decir que hay cosas buenas o malas, o que hay cosas que se deberían hacer o cosas que se deberían evitar. Y la segunda idea es de que efectivamente hay una moralidad objetiva. Es decir, es cierto que hay cosas buenas o malas y es cierto que hay cosas que debemos hacer o evitar. Y por lo tanto, el argumento concluye que Dios existe. Porque si esta moralidad objetiva existe y Dios es necesario para esta moralidad objetiva, si resulta que la moralidad objetiva existe, entonces podemos concluir que Dios existe. Ahora, algo muy importante para entender este argumento es ver qué es esto que estoy hablando de objetiva, ¿verdad? Estoy hablando de una moralidad objetiva. Y eso quiere decir que no depende de lo que piensan las personas. La palabra objetiva viene de que es una característica propia del objeto del que estamos hablando, en contraste o en lugar del sujeto que está hablando del objeto, ¿verdad? Si tiene que ver con el sujeto, sería una característica subjetiva, pero si tiene que ver con el objeto en sí, es algo objetivo. Es decir, el argumento nos dice que si hay una moralidad que no depende de lo que piensen las personas, entonces podemos concluir que Dios existe. Así que muchas personas intentan evitar esa conclusión del argumento usando el hecho innegable de que diferentes culturas tienen diferentes códigos morales como herramienta para negar justamente la idea de que existe esa moralidad independiente de la cultura, independiente de lo que las personas piensen. Así que evaluemos esta objeción. Primero, es innegable que hay distintos códigos morales en diferentes culturas. Por ejemplo, mientras en algunos lugares se saluda con beso en la mejilla, en otros se saluda apropiadas una reverencia o simplemente un apretón de manos. Lo mismo ocurre con el contacto visual, ¿verdad? Hay culturas donde mirarse a los ojos se considera una señal de honestidad y respeto, mientras que en otras puede interpretarse como agresivo o desafiante. La distancia personal varía muchísimo, ¿verdad? Hay países donde hablar de cerca es una muestra de calidez y confianza y pensamos en nosotros los latinos, ¿verdad? Que somos bulliciosos y que somos muy de contacto físico, ¿verdad? Y estar ahí todos juntos, pero en otras culturas, en otros países, ese mismo gesto puede sentirse invasivo y verse mal, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos más. Pero para entonces realmente entender esto, hay que ponernos a analizar qué es lo que prueban estos distintos códigos que vemos en diferentes culturas y particularmente hay que distinguir entre una práctica moral y un principio moral. Y es que diferentes culturas pueden tener diferentes prácticas dentro de un mismo principio moral. Es decir, pueden haber diferentes formas de aplicar o de expresar un mismo principio moral. Pero eso no significa que el principio moral sea objetivo o que no exista. Y veamos este ejemplo. En algunas culturas, como decía antes, se saluda de beso, otras con una reverencia y otras con un apretón de manos. Pero el principio moral en todas es el mismo. La idea de mostrar respeto y mostrar cortesía. Esto no cambia. Lo que cambia es la forma de mostrar ese respeto, mostrar esa cortesía, pero no tenemos el caso de que hay unas culturas que piensen que el respeto es algo malo, que la cortesía es algo malo.
mientras que en otras piensan que sí es algo bueno, ¿verdad? Del mismo modo, aunque las culturas difieren en cómo tratan la justicia o el castigo, por ejemplo, todas reconocen que la justicia es buena y que la injusticia es mala. Diferentes prácticas morales no significan que los principios morales no sean objetivos. Y para ver eso solo basta imaginar una sociedad en que la justicia, la honestidad, el coraje, la sabiduría, la esperanza, el autocontrol, todas esas cosas se consideraran como moralmente malas. Y por el contrario, el egoísmo sin límites, la cobardía, la mentira, la traición, la adicción y la desesperación se consideraran como moralmente buenos. Vemos claramente que no hay una sociedad así en la Tierra. Así que vemos que en el argumento moral estamos hablando de los principios y no de las diferentes prácticas que cada principio pueda tener en cada cultura. Para una cultura, la forma de expresar cortesía o incluso a quién es necesario expresar cortesía puede ser diferente que para otra, pero eso no quiere decir que la cortesía en una cultura se piense que es buena mientras que en otra cultura se piense que es algo malo. Nuevamente, vemos que la moralidad es objetiva. Y además vemos que la idea de que la moralidad objetiva no existe y que depende de la cultura es contradictoria en muchos niveles. Veamos esos ejemplos rápidos. Primero, si la moralidad fuera puramente cultural, nosotros no podríamos decir que alguna práctica de alguna otra cultura es incorrecta, porque eso estaría de acuerdo con esa propia cultura y nosotros no teníamos ningún fundamento para juzgarlos. Pero aún así nosotros juzgamos constantemente lo que hacen otras naciones y otras culturas. Solamente pensemos en los conflictos que están pasando, por ejemplo, entre Hamas, Israel, entre Rusia y Ucrania. Estas no son nuestras culturas, pero aún así nosotros podemos decir y creemos que hay cosas buenas y malas que pasan en esos conflictos. Pero si la moralidad fuera puramente cultural, no podríamos hacer esto. Por otro lado, segundo, no podríamos decir que incluso debemos cambiar algo en nuestra propia cultura. Porque si la moralidad es determinada por la cultura, y ya la cultura es, entonces ya como la cultura es algo bueno, entonces no hay nada que cambiar. Pero entonces, si es así, ¿por qué nosotros mismos decimos, no, es que hay cosas de nuestra cultura que no están bien? Hay cosas que se hacen en nuestro contexto que no están bien. Bueno, esto contradice la propia idea de que la moralidad depende de la cultura. Y como tercer punto, vemos que las personas mismas, incluso aquellas que niegan la existencia de la moralidad objetiva, en realidad se comportan y reaccionan de acuerdo con la moralidad objetiva que niegan que existe. Es decir, nosotros conocemos o podemos ver claramente que hay una moralidad objetiva, no por lo que hacemos, no por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. Para mí puede ser muy fácil tratar injustamente a alguien, pero cuando yo siento que me están tratando injustamente, me es mucho más fácil decir, hey, eso está mal y hay algo que debería cambiar ahí porque eso no se debe hacer, ¿verdad? La práctica nos delata en lo que la mente y la boca muchas veces quiere negar. Así que vemos que la fuerza de este argumento incluso, ¿verdad? Si incluso alguien dijera, no, es que, mira, ese principio moral por allá resulta que sí es objetivo y demás. Ok, eso no importa. Ese argumento es tal que solamente ocupamos una cosa que sea buena o una cosa que sea mala o una cosa que deberíamos hacer o una cosa que deberíamos evitar para concluir que Dios existe. Porque con solamente que haya una cosa que sea nuevamente buena o mala, que haya que evitar o que debamos hacer, ya requiere un estándar trascendente más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro pensamiento, para que fundamente por qué esa cosa es buena o mala. Es decir, que con solo cosas tan obvias, ¿verdad? Como por ejemplo, si decimos que torturar niños por diversión está mal, cosas como, maltratar a mujeres, cosas como estas, si estas cosas realmente están mal, eso quiere decir que Dios existe. Porque ninguna de estas cosas estaría mal si realmente Dios no existiera. Y con eso vemos también cómo, nuevamente, la mente
dice cosas, la boca dice cosas, pero la práctica nos delata, porque nosotros sabemos que esas cosas están mal. Si alguien niega esas cosas, no ocupa una clase de filosofía, no ocupa un discurso, muchas veces quizás ocupa terapia, ocupa quizás un psicólogo. Entonces la posición más razonable y natural es afirmar que la moralidad objetiva existe. Y como solo Dios puede ser el fundamento correcto para la moralidad objetiva, podemos concluir entonces que Dios existe. Y si la moralidad no depende de la cultura, entonces alguien tiene que ser el estándar, ¿verdad? Y aquí es donde podemos empezar a ver los problemas serios para el ateísmo. Al mismo tiempo que vemos temas como la moralidad objetiva, la resurrección y los dilemas del ateísmo, es fundamental aprender a estudiar la Biblia correctamente. Por eso preparé un minicurso gratuito con herramientas prácticas para leer y entender la palabra de Dios de una forma que te permita responder con claridad a las preguntas más difíciles que encontramos hoy en día. Solamente ingresa a diegofalles.com/curso y podrás acceder a este minicurso gratuito que fortalecerá tu fe con una base sólida. Muchas personas creen algo porque les suena bien o porque les gusta la idea. Sin embargo, por más sinceras que puedan ser estas razones, son razones equivocadas para creer algo. Nosotros deberíamos creer algo porque es verdad. Nosotros deberíamos acoplar nuestra vida a la realidad en lugar de pretender que la realidad se acople a nuestra vida. Y en este punto muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo sé yo que mis creencias son verdaderas? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo que mis creencias corresponden con la realidad? ¿Cómo sé yo que estoy viendo la realidad sin filtros? Y ante esto, debemos recordar 3 principios que podemos usar para comprobar que nuestras creencias son efectivamente verdaderas. Primero, nuestras creencias deben tener coherencia lógica, ¿verdad? Algo contradictorio no existe, ¿verdad? Y es falso. Si yo creo algo que es contradictorio, estoy creyendo algo que es falso. Segundo, nuestras creencias deben ser coherentes con la experiencia humana y con la realidad observada, nuevamente. Estamos describiendo la realidad, entonces debe haber una coherencia entre nuestras ideas y la forma en cómo la realidad es y lo que nosotros experimentamos. Y tercero, nuestras creencias deben ser practicables. Es decir, nosotros estamos en una realidad en la que vivimos y si no podemos vivir nuestras ideas, entonces esas ideas no describen la realidad. Y al tener esto claro, yo veo claramente cómo el ateísmo no cumple con esos 3 criterios. Y por lo tanto, sencillamente no puede ser la explicación correcta de la realidad. De hecho, veo que al pasar el ateísmo por este filtro, tiene 3 dilemas que son inescapables. Así que empecemos con el primero. Y es que es muy común que el ateísmo diga que la moralidad es relativa o que es subjetiva, ¿verdad? Que depende de cada cultura o que la moralidad es una ilusión arraigada en nosotros por millones de años de evolución que sirve para que podamos tener sociedades estables, pero que no hay algo más allá que haga que la moralidad sea válida más allá de su utilidad en ciertos contextos. Pero aún así, el mayor argumento que tiene el ateísmo en contra de la existencia de Dios es precisamente el problema del mal y el problema del sufrimiento. Ignoremos por un momento el hecho de que toda religión, de que toda creencia debe proporcionar su respuesta al problema del mal. Es decir, que si el cristianismo es falso y Dios no existe, lo que hicimos no fue eliminar el mal en el mundo, ¿verdad? Lo único que hicimos fue eliminar aquel que podía tener la solución al problema del mal, pero igual nos quedamos con el mal que hay en el mundo. Entonces, cualquier otra creencia, ¿verdad? Ya sea budista, sea secular, sea atea, cualquier otra creencia, debe también poder explicar el mal y explicarnos cómo se soluciona este problema. Y nosotros podemos evaluar qué tan buena y qué tan mala es esa respuesta. Pero ignoremos todo eso. Volvemos a que el mayor argumento que tiene el ateísmo en contra de la existencia de Dios es precisamente el problema del mal y el sufrimiento. Las más grandes objeciones de los ateos, ya sea como por ejemplo que un Dios bueno no permitiría el mal en el mundo, ya sea que Dios debería ser más evidente y estar menos, entre comillas, oculto, como se le dice en estos ámbitos, o que, por ejemplo, el Dios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, era un monstruo moral. Todas esas objeciones se basan en el problema del mal, y para que estas objeciones sean efectivas, resulta que es necesario
que la moralidad sea objetiva. Porque todo se resume en eso. Si la moralidad realmente fuera relativa o subjetiva, nadie podría decir que Dios está mal. Nadie podría decir que Dios no es bueno por hacer algo o por no hacer algo. Sencillamente no hay fundamento, la objeción se esfuma. Y aquí el ateísmo tiene un dilema lógico, tiene una contradicción. Porque por un lado afirma que la moralidad es subjetiva o que es relativa, ¿verdad? Muchas veces para evitar la conclusión de que Dios es el estándar de la moralidad objetiva. Entonces nos dice que la moralidad es subjetiva, pero al mismo tiempo asume lo contrario, asume una moralidad objetiva para luego lanzar la mayor objeción en contra del cristianismo, el problema del mal. Por ejemplo, un ateo, por un lado, puede afirmar que el bien y el mal son construcciones humanas, pero luego afirma que un Dios bueno jamás permitiría un abuso, un sufrimiento o injusticias. Pero esto no se trata como meras construcciones humanas porque se están aplicando a Dios. Así que este dilema no tiene realmente una salida sencilla para el ateo. Si acepta que la moralidad es subjetiva, entonces debe aceptar que su mayor argumento en contra de la existencia de Dios es totalmente inválido. Y esto que el ateísmo no tiene muchos argumentos en contra de la existencia de Dios. Entonces, si aceptas que la moralidad es subjetiva, aceptas que tu mejor argumento y uno de tus pocos argumentos en contra de la existencia de Dios es totalmente inválido. Pero si aceptas entonces que la moralidad es objetiva, eso te lleva directamente a Dios, porque Dios es el único estándar válido para tener una moralidad objetiva. Por el contrario, el cristianismo no tiene este dilema. El cristianismo acepta tanto que la moralidad objetiva existe y que efectivamente hay un problema del mal, pero la diferencia es que Jesús es la solución perfecta al problema del mal. El cristianismo nos muestra cómo se originó el mal, cómo Dios provee el camino de redención y cómo finalmente se derrotará el mal. Este fue el primero, nada más. Veamos el segundo dilema y este muestra que el afirmar que cosas tan importantes como la moralidad también son subjetivas solo genera más y más problemas. Pensemos en un sentido práctico y es que todos nosotros vivimos según un propósito, un significado, un sentido trascendente y un sentido objetivo. Pero el ser humano no puede evitar preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿O cuál es mi propósito en esta tierra? Y sabemos que si bien es cierto, una parte de esa respuesta es que yo tengo mis propias metas personales, que sabemos que yo tengo quizás mi familia, ¿verdad? Y hay cosas que son importantes para mí a un nivel personal. También sabemos que hay algo que nos lleva más allá, ¿verdad? Hay algo que nos lleva a preguntar, bueno, ¿habría alguna diferencia en el sentido último de las cosas si yo no hubiera existido, si yo estuviera acá? ¿Verdad? ¿Por qué de todas las personas que pudieron haber existido, por qué somos específicamente nosotros los que terminamos aquí? Y resulta que para que el propósito y el significado sean trascendentes y más grande que sencillamente mis metas personales, se necesitan dos cosas. Se necesita, por un lado, que Dios exista, porque Dios es el que da ese propósito y significado trascendente. Y se ocupa que el ser humano sea inmortal, porque al final de cuentas, para que haya una diferencia si nosotros vivimos o no, y en lo que hacemos, es necesario que seamos inmortales. Ahora, el ateísmo niega estas dos cosas, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias grandes porque genera una gran tensión en el ateísmo. Casi nadie, y ese es el problema, que casi nadie vive de acuerdo con estas creencias de que no hay un propósito, de que no hay un significado trascendente. De hecho, vivimos como si el amor tuviera un valor real, como si la justicia importara, como si la vida humana tuviera sentido. Y actuamos como si esas categorías fueran reales, a pesar de que muchos, y aquí hablo particularmente de muchos ateos, niegan que esas categorías son reales de la boca para afuera. Esto genera el dilema en el ateísmo de que habla de que esta creencia no es practicable y recordemos que ese es uno de los principios que debemos tener en cuenta para saber si nuestras creencias corresponden con la realidad.
Entonces, esto genera que el ateísmo no sea practicable. Si un ateo vive consistentemente con su creencia, no será feliz. Y si vive siendo feliz, como yo no discuto que muchos ateos viven, es solamente porque no está siendo coherente, solamente porque no está siendo consistente con sus creencias. Ahora, presta mucha atención porque aquí he visto que esto se interpreta sumamente fácil. El punto no es que los ateos son infelices. El punto no es que todos los cristianos son felices. El punto no es que debemos creer en Dios si eso nos hace felices. O el punto no es de que creemos en Dios para ser felices. Nada de eso tiene que ver con lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es un asunto de coherencia, ¿verdad? De si nosotros estamos practicando nuestras creencias, de si somos coherentes con lo que decimos creer. Por eso se dice que para que un ateo viva consistentemente con su creencia, es decir, para que una persona viva como si realmente no hubiera un propósito o significado trascendente, el resultado será que si esa persona vive así, esa persona no será feliz. Porque nosotros como seres humanos buscamos incansablemente esas cosas. Pero si por otro lado, como muchos ateos, tenemos a alguien que niega que hay un propósito y un significado trascendente, pero resulta que esa persona es feliz, tenemos que entonces será feliz solamente porque no está viviendo de forma totalmente consistente con sus creencias de que no hay un propósito o significado trascendente. Es decir, es un asunto de coherencia. Quiere decir entonces que de algún modo está viviendo la vida como si fuera trascendente y por eso es que es feliz. La razón es que abandonar nuestro sentido de trascendencia es un precio muy alto por pagar que muy pocos están dispuestos a hacerlo en su vida diaria y que nos sale naturalmente no hacerlo, ¿verdad? Quizás esto se pueda afirmar en la teoría, se puede afirmar de la boca para afuera, pero en la práctica se contradice cómo nosotros vivimos. Y esto nos lleva al tercer dilema del ateísmo y tiene que ver con la evolución. Como sabemos, el ateo afirma que Dios no existe, ¿verdad? Si él está realmente dispuesto a asumir la carga de la prueba que su posición implica. Pero también la mayoría de ateos afirman que la evolución darwinista es cierta. Pero lo que muchos no saben es que afirmar esas dos cosas al mismo tiempo genera graves problemas. Como veremos, si estas dos cosas fueran ciertas, resulta que no tenemos un fundamento para confiar que nosotros conocemos la verdad de cualquier cosa, incluyendo estas dos ideas. Y esto es porque la evolución darwinista se basa en la supervivencia y en la reproducción y no en la búsqueda de la verdad. Si la evolución darwinista fuera cierta y también es cierto que Dios no existe, quiere decir que nuestras mentes evolucionaron con el único propósito, por así decirlo, ¿verdad? De que la evolución darwinista se basa en sobrevivir y permitirnos reproducirnos. No es necesario conocer la verdad. No es necesariamente para que nosotros conozcamos la verdad. Y a su vez, entonces, esto quiere decir que las creencias que tú tienes son aquellas que se supone que te ayudan a sobrevivir y a reproducirte, a pesar de que quizá no sean verdad. Es decir, esto te deja en la posición de que no tienes fundamento para creer que alguna de tus creencias es verdadera. Te deja en una posición irracional, sencillamente. Pero el problema más grande, más allá de estar en esa posición irracional, es que de hecho es una posición contradictoria. Porque si no tienes un fundamento para creer que tus creencias son verdaderas, significa que no tienes fundamento para tampoco creer que tus creencias que te llevaron ahí en primer lugar son verdaderas. Es decir, no puedes confiar en que crees la verdad sobre la no existencia de Dios y sobre la veracidad de la evolución darwiniana. Esta posición se refuta a sí misma porque es contradictoria, se autorrefuta. Así que ese es el dilema, ¿verdad? Si quieres ser racionalmente coherente, y yo creo que todos queremos ser racionalmente coherentes, y de hecho vimos que es uno de los principios para ver si estamos creyendo la verdad, significa que debemos rechazar al menos una de estas dos afirmaciones para no tener la contradicción. Entonces, esto te deja con dos opciones. Mantener tu creencia de que Dios no existe, pero entonces abandonar la creencia de que la evolución darwinista es falsa.
¿verdad? Y yo me imagino que esto realmente no es una postura que atraiga a muchas personas porque, pues si Dios no existe, no hay realmente otra opción más allá de la evolución darwinista. Y esa es una vaca sagrada del ateísmo. Entonces no creo que esa sea una posición atractiva para muchas personas. Así que la única otra opción viable es creer que Dios existe, independientemente de lo que pase luego con la evolución darwinista. Y para nuestros amigos ateos, afortunadamente hay diferentes posiciones cristianas al respecto. Hay unos que afirman que la evolución darwinista existe, otros la niegan. Ya eso es un tema dentro del cristianismo, pero una opción entonces para resolver ese problema es afirmar que Dios existe independientemente de lo que pase con la evolución darwinista. Pero lo que no puede ser es racionalmente coherente si afirmas al mismo tiempo tanto que Dios no existe y que la evolución darwinista es verdadera. A menos de que estés dispuesto a aceptar que no tienes fundamento racional para tu creencia, debes abandonar alguna de las dos. Así que regresemos a los 3 principios que mencionamos al inicio, que para verificar que nuestras creencias corresponden con la realidad, debemos asegurarnos que tengan coherencia lógica, coherencia con la experiencia humana y que sean practicables. Y se hace evidente que el ateísmo sencillamente no logra describir la realidad como es, porque esos 3 dilemas hacen que falle en esas 3 categorías. No es lógicamente coherente porque afirma que la moralidad es subjetiva, pero luego lanza un argumento que solo funciona si la moralidad es objetiva. No es coherente tampoco porque mantiene 2 creencias que si las afirmamos nos quita el fundamento para creer no solamente esas 2 creencias, sino cualquier otra cosa. Y no es practicable porque no podemos vivir según lo que esta creencia nos demanda. En contraste, el cristianismo sí cumple con esos 3 principios, es coherente, ofrece una base sólida para la moralidad objetiva y da la solución al problema del mal. Es coherente con la experiencia humana porque explica por qué buscamos propósito, significado de trascendencia y cómo se sacia esa búsqueda. Y es practicable porque podemos vivir de acuerdo con la visión del mundo que nosotros afirmamos tener. Así que si realmente queremos creer lo que es verdadero, si queremos ajustar nuestra vida a la realidad y no hacer lo imposible de intentar ajustar la realidad a nuestras creencias, debemos seguir la evidencia hacia donde nos lleve. Y esa evidencia apunta con claridad hacia una cosmovisión donde Dios existe, donde la moralidad es objetiva, donde la vida tiene propósito y donde el mal no tiene la última palabra y en última instancia, con el tiempo verás, donde Jesús es Dios. Y si esos dilemas ya son fuertes, ahora viene efectivamente lo peor. Argumentos que muchos ateos repiten, pero realmente debilitan su propia posición. Vivimos en una época con una gran confusión sobre Dios, la moralidad y la verdad, y ocupamos pensar con precisión. Por eso preparo contenido filtrado para ayudarte a navegar temas complejos sin perder claridad. Seguí a Soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, X y TikTok, y también puedes escuchar el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Y si quieres recibir los videos y los recursos directamente sin depender del algoritmo, únete al grupo de WhatsApp en diegofallas.com/grupo. Y en esta ocasión voy a ayudarle a mis amigos ateos. Y es que no quiero que sigan argumentando cosas constantemente que ya han sido refutadas y que en última instancia hasta hiere y debilita su propio caso. Y lo peor es que noto que estas son respuestas sumamente comunes, así que vamos a abordarlas de una vez por todas. Empecemos con la idea siempre presente de que el ateísmo es una falta de una creencia. No es una creencia, es solamente la falta de la creencia en Dios o en los dioses. Definir las palabras es sumamente importante porque nos permite tener claridad sobre lo que estamos hablando. Y uno realmente pensaría que el ateísmo es algo claro porque ha sido claro durante los siglos de la filosofía, no ha habido dudas sobre lo que es el ateísmo. Pero al igual que muchas otras cosas en épocas recientes ha querido redefinir lo que significa el ateísmo, cambiando su significado de lo que siempre ha significado, que es el afirmar que Dios no existe, para ahora intentar decir esta idea de que el ateísmo realmente es una falta de una creencia en Dios o en dioses. Ahora, antes de entrar en todo lo demás, pensemos por qué se ha querido buscar esta redefinición. Y es que hay que notar
que la definición estándar del ateísmo, los que afirman que Dios no existe, intenta describir la realidad. Es decir, se refiere a efectivamente si es el caso que Dios existe o no. Pero nota que la nueva definición no habla sobre la realidad, sino que habla sobre la creencia que una persona tiene o no, la falta de una creencia, independientemente de si está equivocado o no. Es decir, nos habla de la psicología de la persona y no de la realidad que existe más allá de nuestras mentes. Y este no es un detalle menor porque detrás de esa redefinición hay intento de evadir lo que se conoce como la carga de la prueba. Y esa es la carga que cualquier persona tiene que asumir cuando hace una afirmación. Es decir, si yo estoy afirmando algo, yo debería poder respaldar esa afirmación. Si yo te digo que en ese momento estás escuchando un podcast, pues yo debería poder tener las evidencias o respaldar esa afirmación que yo estoy dando, especialmente si estoy buscando convencerte de que acepte mi posición. Pero entonces, al cambiar el enfoque de yo no estoy afirmando nada sobre la realidad, sino que nada más estoy describiendo mis creencias, lo que se intenta hacer realmente es evadir la responsabilidad que cada persona tiene de mostrar que sus creencias corresponden con la realidad y que son verdaderas. Así que nosotros estamos buscando la verdad y la mejor forma de vivir. Por lo tanto, nuestro interés es en ver qué es real y qué no es real para desecharlo. Y por lo tanto, la pregunta verdaderamente relevante es si existe Dios o no. No tanto en describir el estado mental o las creencias de una persona. Si el ateísmo es solamente una falta de creencia en Dios, entonces el ateísmo es solamente una afirmación sobre el estado mental del ateo, no una afirmación sobre la existencia de Dios, que es el punto verdaderamente importante. El ateo simplemente dice, yo no estoy psicológicamente convencido de que Dios exista. ¿Y qué? Eso no ofrece ninguna prueba a favor o en contra de Dios. Es como que yo diga, no, yo estoy psicológicamente convencido de que Dios no exista. ¿A ti qué? Yo no te estoy dando ninguna prueba o evidencia a favor de la existencia de Dios. Lo que nos importa no es el estado mental de una persona, es la realidad, es que existe o que no existe en la realidad. Así que para evitar las confusiones sobre este tema, hay un método bastante sencillo y es que tenemos una afirmación, Dios existe. Si tú la afirmas, si tú dices que esa afirmación es verdadera, eres teísta. Si tú la niegas, eres ateísta, eres ateo. Y si tú no sabes o dices que no se puede saber, eres agnóstico. Así es sencillo, ¿verdad? No es necesario complicarnos innecesariamente para evadir la carga de la prueba. Así que el punto no es si tienes una creencia de algo o no. El punto es lo que existe o no existe. Y sobre eso todos tienen una posición y cada uno de nosotros debe defenderla y argumentar por ella. Aunque los ateos realmente no han logrado hacer esto muy bien en la historia. Pasemos entonces a esta segunda forma de argumentar de los ateos errónea, ¿verdad? Y que yo les recomiendo que ya no la sigan usando. Y es que muchas veces hacen la pregunta, ok, entonces, ¿de cuál Dios hablas? ¿Verdad? Porque hay miles y todos dicen que sé la verdad, ¿verdad? Como si eso nos dejara un jaque mate, ¿verdad? Esto me da gracia porque se presenta muchas veces como la respuesta máxima, ¿verdad? Ahora, esta pregunta puede ser honesta y vamos a ver cómo contestarla. Pero también puede ser evidencia de que no se está buscando conocer la realidad, sino de que nada más lo que se quiere hacer es evitar el cristianismo. Porque hay un sentido en que se puede decir y es como, ok, yo sé que Dios existe, pero ahora te lanzo un 1,4, ¿verdad? Para aquellos que recuerdan el juego de 1, te lanzo un 1,4 para que no pienses de que es el Dios cristiano. Cuando en realidad lo que hace la pregunta es ir a un tema distinto, ¿verdad? Es como si estuviéramos argumentando si es mejor ir a otro país por carro o por avión y se hace evidente que es por avión. Y entonces tu respuesta es, ok, pero ¿cuál aerolínea? Como si por preguntar eso invalidara toda la discusión sobre si es mejor ir por carro o por avión. No, eso solamente te lleva a un tema distinto, solamente te lleva a un paso más allá. Lo que está de fondo muchas veces es la idea de que como todas las religiones afirman ser verdaderas,
ninguna puede ser verdadera. Pero eso es una idea absurda. Todo el mundo, todas las personas piensan que tienen razón en lo que creen, porque si no, no lo creerían. Y solo piensa entonces si usáramos esa lógica para otras cosas. Sería como decir, tanto es que existen personas que creen en el calentamiento global y existen las personas que no creen en el calentamiento global. Por lo tanto, no podemos hablar del calentamiento global. No tiene sentido. O incluso, solamente porque hay alguien que puede ser sinceramente equivocado en una respuesta matemática, a pesar de que esa persona diga que tiene la razón, si resulta que está equivocada, eso no quiere decir que la matemática no exista. Entonces, bueno, ¿cómo respondemos a la pregunta? ¿Cuál de todas las religiones? Bueno, si tú me preguntas a mí, yo te digo de una vez que es Jesús, el Dios hecho hombre, el ser humano más influyente en la historia de la humanidad, el que dividió la historia en dos, aquel que todas las religiones quieren de su lado, pero que más bien nosotros deberíamos escuchar para ver si nosotros estamos de su lado. Pero más importante de lo que yo piense, la verdad es que una vez que aceptamos que Dios, el Dios teísta existe, estamos en solamente la mitad del camino. Como bien nos dice la pregunta, falta la otra parte de determinar cuál de los que afirman ser el Dios verdadero es efectivamente el Dios verdadero. Y aquí está el punto. Eso se puede hacer. Muchas creencias afirman ser la verdadera, pero se puede comprobar que no todas corresponden con la realidad, que no todas describen la realidad tal como es. Y una vez en particular que aceptas que existe un Dios teísta, que igual hay razones para aceptar específicamente a un Dios teísta, en lugar de, por ejemplo, una multitud de dioses o decir que Dios es igual al universo como en religiones orientales. Pero una vez que aceptas que un Dios teísta existe, eso te deja con básicamente tres opciones. Te deja con el judaísmo, con el islam y con el cristianismo. ¿Y cuál de esas tres verdaderas se define? No debería sorprendernos en la persona de Jesús. El judaísmo dice que Jesús era un falso profeta, que estuvo bien que fuera crucificado. El islam dice que Jesús era un profeta, pero que Jesús no fue crucificado y definitivamente, evidentemente, no murió en la cruz. El cristianismo dice que Jesús no era un falso profeta, pero dice que sí murió en la cruz, pero además que resucitó. Así que al ver la resurrección de Jesús, si esta efectivamente ocurrió, podemos ver que el cristianismo es efectivamente la opción verdadera y la respuesta sencilla a la pregunta de, ok, pero ¿cuál de todas las opciones? Al ver que Jesús era un profeta verdadero y que también, como la vasta mayoría de los académicos aceptan, a pesar de que no sean cristianos, que Jesús murió en la cruz, y luego al ver la fuerte evidencia que tenemos a favor de la resurrección de Jesús, podemos responder que sí. ¿Cuál de todas las opciones? Bueno, Jesús, el cristianismo. Pasemos a esta tercera línea de argumentación que es errónea, y es cuando se dice esto de que si la humanidad desaparece y regresa en 1000 años, la futura humanidad no descubriría los mismos hechos científicos, cosa que no pasaría con la religión. Ahora, veamos cómo esta idea realmente hiere y debilita su propio caso. Porque si estamos hablando de que escenarios hipotéticos prueban cosas en el mundo real, entonces ese escenario prueba que Dios existe, porque para que la humanidad regrese un periodo de solamente 1000 años después de desaparecer, requiere a Dios. La evolución simplemente no tiene el tiempo necesario para hacer esto sin intervención divina. Y además, hasta podemos decir lo mismo del ateísmo, que si la humanidad reaparece dentro de 1000 años, quizá la humanidad no desarrollaría el ateísmo del todo. Bueno, pero quizás esto surge por tomar la objeción demasiado en serio. Así que devolvámonos y vamos al punto. Ahora, este es un ejemplo clarísimo de una falacia de petición de principio y de un razonamiento circular. Y esto se da cuando se lanza un argumento buscando probar algo, pero ese argumento solamente puede ser cierto si se asume lo que se está queriendo probar. Es como cuando se dice que los milagros no existen porque no hay evidencia de los milagros, pero luego se dice que no hay evidencias de los milagros porque los milagros no existen. Estás razonando en un círculo. No hay forma de salir de ese círculo porque tú estás cometiendo el error lógico de asumir que algo es cierto para luego buscar concluir eso.
Es decir, si tú dices que este hecho de que la humanidad desaparece y de que vuelve en 1000 años y de que no desarrolla la misma religión, prueba que Dios no existe, esto solamente puede ser así si tú de antemano ya sabes que Dios no existe. Porque solamente en ese caso podrías saber que habrían religiones diferentes o quizás incluso no habrían religiones del todo. Pero al decir eso no estás probando nada. Porque ¿qué pasa si Dios existe? Lo más razonable en este caso es que volvamos a tener la religión verdadera porque seguiría la misma revelación del mismo Dios. La misma revelación del mismo Dios que también incluiría la misma ciencia que tú dices que no cambiaría. Y entonces tendríamos el mismo aspecto, por ejemplo, del ajuste fino del universo. De que desde lo más pequeño hasta lo más grande, el universo está finamente ajustado por un diseñador inteligente. No hay razón para pensar que si Dios existe y Él quiere y puede revelarse a la humanidad, si tenemos el caso que la humanidad desapareciera y volviera en 1000 años, entonces la humanidad no podría desarrollar de nuevo la creencia sobre Dios. Y es que esta versión agrupa también todas las religiones en un solo saco y las trata todas como falsas y dependientes de la cultura. Y al hacer esto, ignora que la religión verdadera nace de Dios y no de los hombres o de la cultura. Que la religión verdadera nace de la revelación de Dios que no cambia. Esto es como decir, si nosotros estudiáramos los libros de matemáticas, volverían en otras matemáticas. Por lo tanto, las matemáticas son falsas. No, tendríamos las mismas matemáticas porque la realidad no cambia. Del mismo modo, tendríamos la misma creencia correcta sobre Dios porque la creencia correcta sobre Dios no cambia. Y terminemos con esa cuarta línea de argumentación que dice que no se puede probar algo negativo. Y bueno, primero, mira qué interesante. Si dices que no se puede probar algo negativo, quiere decir que eso que estás diciendo no se puede probar porque es de hecho un negativo. Y entonces me estás diciendo que tú crees algo que no se puede probar. Y entonces ahora yo pregunto, ¿quién es el que cree algo sin evidencia? ¿Quién es el que cree algo que no se puede probar? La consecuencia sería que el ateísmo, que muchas veces se gloría de ser la voz de la razón, tendríamos que en su propia esencia es algo que no se puede probar y que se acepta sin evidencia, sin razón alguna. Pero más allá de esto, esta afirmación es sencillamente falsa. Sí se pueden probar cosas negativas. ¿O acaso no puedes probar que no estás en Marte? ¿Acaso no puedes probar que no eres un dinosaurio? ¿O acaso no puedes probar o no tienes evidencia de que no hay un tigre hambriento en la habitación justo donde tú estás? Lo negativo lo debemos tratar como cualquier otra afirmación y es evaluar la evidencia que tenemos para aceptarla. ¿Tiene más evidencia de que estás en Marte o de que no estás en Marte? ¿Tiene más evidencia de que eres o no eres un dinosaurio? ¿O tiene más evidencia de que tienes un tigre hambriento en la habitación donde tú estás o de que no? Nuevamente, debemos evaluar la evidencia que tenemos para esa afirmación, aunque sea negativa, y ver si la evidencia sustenta esa afirmación o no. Sencillamente, no hace falta traumatizar a la niña diciendo que como no se pueden probar negativos, tú no puedes saber si en verdad no hay un monstruo en su closet. Sencillamente solo ve y enciende la luz. Y aquí viene lo más importante de este episodio, la prueba máxima que Jesús dio para mostrar quién era en realidad. A veces hay cosas tan básicas que no las analizamos y las pasamos por alto. Y por ejemplo, lamentablemente, si le preguntas a muchos cristianos que por qué dicen que Jesús es Dios, nos encontraremos, lamentablemente, que muchos no tienen una respuesta clara y quedarán en shock porque no saben cómo responder. Así que para que eso no te pase, presta atención porque esta es la respuesta. Empezamos con el hecho de que los milagros son actos divinos. Los milagros es una intervención de Dios en el espacio-tiempo, en la historia. Es una intervención divina en el flujo natural de eventos. Y luego vemos que Jesús no solo hizo milagros, sino que los milagros que hizo fueron en áreas que los seres humanos no podían resolver y no podemos resolver por nosotros mismos. Por ejemplo, vemos que hizo milagros que tienen que ver con la naturaleza, ¿verdad? Sabemos que el ser humano no puede controlar las fuerzas de la naturaleza. Pero por el contrario, Jesús calmó la tormenta, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua y convirtió el agua en vino.
Entonces vemos un indicativo de que solo el Creador tiene autoridad sobre la creación y Jesús actúa como este Señor de la naturaleza. Por otro lado, Jesús también hizo milagros que tenían que ver con la enfermedad y enfermedades irreversibles o incurables en su contexto. Vemos que Jesús sanó de lepra, que Jesús sanó de ceguera de nacimiento, de parálisis crónica y de una hemorragia incurable. Jesús aquí nos revela compasión divina y estas cosas funcionan como señales o adelantos del reino donde Dios restaura la creación. Y luego vemos que hizo milagros que muestran que Él tiene autoridad sobre el mundo espiritual también. Sabemos que los seres humanos por nuestros propios medios no tenemos autoridad sobre estos seres. Pero Jesús sí. Jesús liberó varios endemoniados y libertó a la gente de opresión. Pensemos en el endemoniado gadareno, el niño endemoniado. Y finalmente Jesús hizo milagros que tienen que ver con la muerte. Y es que la muerte es el límite absoluto del ser humano. No es de sorprender que tantas películas e intentos que suceden en la realidad sean sobre la forma de tratar de burlar la muerte. Sin embargo, Jesús vence este límite repetidamente mediante la resurrección de Lázaro, con la hija de Jairo y con el joven de Naín. Y sin embargo, hay algo más allá de todo esto, y es que la muerte es especialmente particular porque tiene que ver con el pecado. Romanos 6:23 nos enseña claramente que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, las consecuencias que tenemos al pecar y separarnos de Dios es la muerte, porque Dios es la fuente de vida. Y en contraste, en Dios es donde encontramos vida eterna en Jesús. Y esto es fundamental porque los seres humanos podemos estudiar y moldear hasta cierto punto la naturaleza, podemos tratar enfermedades o incluso podemos posponer la muerte por un tiempo, pero no podemos quitar nuestro pecado. Y es evidente que todos hemos pecado, como nos dice la Biblia. Hemos elegido seguir nuestro propio camino en lugar de la buena voluntad de Dios. Y por más buenas obras que hayamos hecho, no siempre hemos actuado ni pensado bien. Hemos fallado y si nos comparamos contra el estándar perfecto de la infinita perfección de Dios, esto se hace evidente. Así que tenemos que para resolver el pecado en el humano, se ocupa alguien que sea humano, porque la deuda que hay es humana. Pero también se requiere un ser infinito, se requiere a Dios, porque el pecado es una ofensa infinita por ser contra un ser infinito. Y vemos que Jesús era hombre, pero Jesús mismo nos da una prueba para mostrar que Él era Dios. En Juan 2:19-21 nos dice que Jesús responde: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y ellos respondieron: tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Jesús estaba diciendo que si lo mataban, iba a haber una resurrección. Y eso significaba que Él tenía el poder no solo sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre el mundo espiritual, sino también sobre la muerte. Y si tenía el poder sobre la muerte, eso quiere decir que tiene el poder sobre el pecado y que lo puede vencer. Recordemos que la muerte es consecuencia natural del pecado. Así que si Jesús vence la consecuencia, es porque ya trató con la causa. La resurrección muestra que el sacrificio por el pecado fue aceptado, que el problema del pecado fue finalmente resuelto, porque si el pecado no hubiera sido vencido, la muerte seguiría teniendo derecho sobre Jesús. Y recordemos que solamente Dios pudo haber hecho esto, porque se requiere un ser perfecto e infinito para hacer esto. Y estas son las buenas noticias del Evangelio, que es cierto, nosotros hemos pecado, hemos fallado, que no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios, pero que aún así, Dios nos amó tanto que aún en medio de nuestros pecados, Él decidió cruzar el abismo infinito que nos separaba para ofrecernos la salvación y la reconciliación con Dios. Así que ya sabes, si te preguntan por qué los cristianos decimos que Jesús era Dios, hay otras razones por las que decimos que Él era Dios, pero en última instancia, solo Él ha mostrado tener autoridad sobre la muerte y el pecado mediante la resurrección. Y esa es la prueba máxima que Él mismo dijo para mostrarnos claramente que Él es Dios.